crocheteros y crocheteras. En este video les voy a enseñar a realizar este hermoso overol para su tlacuachito. Les voy a dar el paso a paso para que ustedes también lo puedan realizar y lo puedan adecuar a sus medidas. Entonces, vamos a ver qué materiales vamos a necesitar. Vamos a necesitar nuestra hilaza del color de nuestra preferencia. En este caso estoy utilizando hilaza de algodón. Vamos a ocupar nuestro ganchillo de crochet. Este es de 2 milímetros. Vamos a necesitar nuestras tijeritas y nuestro marcador de puntos. Esto es lo que ocuparemos. Entonces ahora sí vamos a dar inicio con este tutorial. Vamos a comenzar por tomar nuestra hilaza y vamos a realizar 30 cadenetas. Entonces realizamos aquí nuestro nudito y vamos a ir realizando estas 30 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aquí ya tengo mis 30 cadenetas. Ahora, en la primera cadeneta que realicé, voy a acomodarlas para que queden derechitas. Y en esta voy a empezar a realizar puntos bajos. Entonces tomamos nuestra hilaza de esta forma. Y pasamos. Aquí, como este es nuestro primer punto, vamos a colocar nuestro marcador. Entonces aquí llevo uno y voy a realizar los 30 puntos bajos. Entonces, como quien dice, esta contaría como la vuelta número 2, ya que la primera sería la de nuestras cadenetas. Entonces vamos a realizar de esta vuelta número 2 a la vuelta número 4, que sería 2, 3 y 4. Serían 3 vueltas de 30 puntos bajos. Entonces, un punto sobre cada punto. Hasta llegar a nuestro marcador. Aquí se me pasó decirles, pero estas 30 cadenetas son las cadenetas del tamaño de la cintura de nuestro tlacuache. Entonces, aquí tengo mi tlacuachito. Lo que van a hacer ustedes es que van a medir, por ejemplo, aquí queda exactamente a la medida de esta parte que es la más anchita, donde está la pancita. Entonces, por eso es que se hicieron estas 30 cadenetas. Si el de ustedes les quedó un poquito más ancho, entonces van a necesitar hacer más cadenas. Pero en general, para el tutorial que les di de este tlacuachito, así estas cadenitas son las que van a hacer que quede del tamaño perfecto. Entonces son 30 y vamos a realizar estas vueltas de 30 cadenas. Solamente un punto sobre cada punto hasta llegar a la vuelta número 4.
Recuerden que yo estoy tomando como primera vuelta la de las cadenas. Así. Ahorita entonces les muestro cómo es que queda ya cuando termine la vuelta número 4 de 30 puntos bajos. También es importante que vayan contando para que no vayan a dejar algún punto, ya que más adelante sí tenemos que tener la cuenta exacta para poder realizar la parte de las piernitas. Entonces sí vayan contando sus puntos para que les quede la cuenta. Aquí ya terminé la primera vuelta de 30 puntos bajos. Aquí ya estoy terminando esta vuelta número 4 de 30 puntos bajos. Entonces aquí voy a quitar mi marcador de puntos y ahora en esta vuelta número 5 voy a seguir la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, colocamos nuestro marcador de puntos, siempre es importante. 3 y una disminución tomando la hebra delantera de 2 puntos. 1, 2, 3 y la disminución. Vamos a seguir esta secuencia hasta llegar al marcador y al terminar tenemos que tener un total de 24 puntos bajos. Y aquí la última disminución. Así. Ahora en esta vuelta número 6 vamos a comenzar realizando 3 cadenas al aire. 1, 2, 3. Aquí en esta primera cadena colocamos nuestro marcador de puntos y en la parte de abajo vamos a contar 1, 2, 3 y en el punto número 4 vamos a realizar puntos bajos. De esta forma. Aquí nos tiene que quedar este huequito. Que este huequito es por donde va a pasar la colita del racuache. Entonces tenemos ahora que realizar 21 puntos bajos hasta llegar al marcador de puntos. Va a ser un punto sobre cada punto. Aquí se cayó el marcador, pero sabemos que es en la primera cadeneta. Entonces ahora en la vuelta número 7 vamos a realizar 2 puntos bajos, una disminución. Estas cadenetas igual las vamos a tomar. Entonces va a ser en esta primera cadena 1, 2, colocamos el marcador de puntos
y en la siguiente va a ser la disminución. Así. Entonces va a ser 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. 1, 2 y la disminución. 1, 2, una disminución, y al terminar esta vuelta tenemos que tener un total de 18 puntos bajos. Entonces aquí voy a hacer la última disminución y tenemos que tener un total de 18 puntos bajos. Entonces, si así lo medimos a nuestro tlacuache, se va a ver de esta forma. Ahora ya, como aquí ya quedan las piernitas, vamos a hacer lo que es la parte de cada pierna. Muy bien, entonces para esto vamos a retirar nuestro marcador de puntos. Y vamos a realizar 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora, de aquí para atrás vamos a contar 9 puntos bajos, ya que cada pierna, como teníamos 18 puntos, cada pierna nos va a quedar de 9 puntos bajos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Va a ser en este punto en el que voy a realizar un punto bajo. Entonces aquí yo ya lo tengo más o menos marcado. Vamos a colocar de esta forma nuestra aguja de crochet. Así la tengo, y en este punto lo voy a introducir por la parte delantera. Entonces aquí es donde hago un punto bajo. Me acomodo bien mi hilo. De esta forma. Entonces aquí es donde vamos a empezar ahora a contar nuestros 9 puntos, y vamos a revisar que de este otro lado también nos queden los mismos 9 puntos bajos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces sí tengo 9 y 9. Ahora, para realizar cada pierna, entonces aquí llevo 1, voy a realizar 2 vueltas de 9 puntos bajos. Entonces llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y vuelvo a realizar otra vez 9 puntos bajos. Quito mi marcador. Uno, 2,
2, colocamos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así. Ahora, como aquí ya se ve la parte de adelante donde teníamos nuestro marcador de puntos, yo les recomiendo que en el 9, exactamente en el 9, mejor lo regresemos y ahí se haga el punto de desliz para que quede en medio de las piernitas. Entonces aquí cortamos y vamos a realizar un nudito de esta forma. Entonces esta sería la parte de atrás en donde tenemos el agujerito para la cola y esta va a ser la parte delantera. Ahora, para realizar la siguiente parte vamos a empezar entonces en nuestro punto que dejamos para la otra pierna, y aquí vamos a realizar un punto bajo de esta forma y vamos a realizar los mismos 9 puntos. Entonces llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces aquí en el 9 nos vamos a tener que pasar hasta este otro lado de la pierna para continuar con los puntos. De igual forma como le hicimos con la parte anterior, que es desde la parte de adelante del punto. Entonces seguimos y realizamos otros 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En este sí vamos a hacer el 9 y en el siguiente vamos a realizar un punto de desliz y ahí es donde vamos a cerrar. Entonces aquí cortamos y hacemos un pequeño nudito. Igual que en la parte del otro lado. Así. Y así es como nos quedaría. Aquí este es parte del hilo. Aquí a lo mejor y nos puede quedar un huequito en la parte del medio, pero este lo podemos cerrar con unas puntaditas aquí con el mismo hilo del color que tenemos. Entonces aquí solamente pasamos y hacemos unas puntaditas para que se cierre. Entonces, por ejemplo, yo que estoy utilizando este, voy a cortar una hebrita y puedo utilizar mi misma aguja de crochet para pasarlo
Lo regreso a donde mismo. Y así lo cerramos. Entonces ya depende de ustedes si lo quieran dejar así o lo quieran dejar cerrado, que al cabo no se ve. Entonces así quedarían la parte de las piernitas. Ahora este de aquí lo vamos a acomodar, vamos a ponerlo aquí para que quede derechito, así. Y vamos a ocultar esta hebra, igual estas también las vamos a ocultar y las vamos a cortar. Aquí ya corté y escondí las hebras. Entonces ahora la siguiente parte va a ser realizar la parte delantera del overol. Para esto vamos a irnos justo al punto medio, que va a ser este, y vamos a contar en base a este punto 10 puntos que tenemos que tener aquí en el centro. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Entonces nos quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces nos quedaría de aquí a aquí. Ya nosotros vemos en el que se acomode un poquito más. 2, 4, 6, 8, 10. Yo creo que lo voy a hacer en este. Entonces aquí vamos a introducir nuestra aguja de crochet. Vamos a tomar nuestro hilo y lo vamos a pasar. Y vamos a realizar en este primero 2 cadenetas, 1 y 2. Ahora vamos a trabajar con medios puntos. Entonces pasamos al siguiente y vamos a realizar un medio punto. Estas 2 primeras cadenas nos van a servir como un punto. Entonces aquí, como quien dice, llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y nosotros hay que revisar que si haya quedado centrado de ambos lados. Entonces, al llegar aquí, vamos a subir con 2 cadenas, vamos a voltear nuestro tejido y ahora solamente vamos a realizar 9 puntos. Entonces vamos a realizar uno aquí al final, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces solamente van a ser 9 puntos contando las cadenas. Entonces, como quien dice, este primero nos lo vamos a saltar y ahí llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en las cadenas. Ahora nuevamente subimos con 2 cadenetas y ahora solamente vamos a realizar 8 puntos. Entonces este nos vale como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último 8. Así es como nos tiene que quedar. Ahora que ya lo tenemos así, en esta parte donde estamos vamos a realizar 10 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Aquí vamos a dejar un poquito de hilo. Y de este lado, donde tenemos de igual forma las dos cadenas, vamos a realizar también estas 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así. Aquí un tip que les puedo dar para que aquí no se les vaya a soltar es que vamos a realizar un nudito porque si no se nos puede soltar, ya que aquí fue donde iniciamos. Entonces aquí le hacemos un nudito así. Entonces aquí también cortamos, así va quedando. Y ahora, como yo lo quiero cruzado, vamos a tomar de esta forma nuestros tirantes y con un punto desliz vamos a acomodarlos lo más derechito posible. Y vamos a hacer también un pequeño nudito para que queden amarradas de esta forma. Esto lo hacemos también con esta otra. Más o menos queda la distancia de donde comenzamos con el tirante. Entonces esa es la referencia que les puedo dar para que les quede más o menos derechito a la distancia en la que hicimos el tirante, en la que lo empezamos, y así queda de la parte de atrás. Ahora ya solamente cortamos las hebras, las acomodamos y este sería el resultado de nuestro overol. Ahora solamente lo vamos a colocar, se lo vamos a poner. Para esto vamos a empezar con la parte de las piernitas y la cola. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces vamos a ponerlo. Vamos a pasar primero cada una de las piernitas en el lado que le corresponde. De esta forma. Ahora pasamos la colita por el hoyito. Así. Y vamos a ir bajando. Acomodando poco a poco. Ahora vamos a pasar una de las manitas y la otra. Y este sería el resultado de nuestro overol para nuestro tlacuachito. Espero les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse, dejar su like y estar al pendiente para próximos tutoriales. Hasta la próxima.